Bueno, en este video vamos a ver realismo y naturalismo. Realismo y naturalismo son dos versiones de una misma estética que surgen en Europa a mitad del siglo XIX y que tienen por finalidad representar fielmente la realidad. El realismo aparece como una reacción contra el romanticismo, que era la estética que dominó la primera mitad del siglo XIX y que se caracterizaba de alguna manera por mostrar la realidad idealizada, embellecida. El realismo en ese sentido quiere mostrar la realidad fielmente. Por otra parte, el realismo persigue lograr un efecto que es un efecto de contigüidad y continuidad de la experiencia cotidiana, de forma tal de que cuando un espectador entra a la sala teatral y se abre el telón, lo que observa en la escena se rige de alguna manera ese mundo ficcional por las mismas leyes, por las mismas reglas, que el mundo del cual proviene, que el mundo de su empiria, ¿no? De su experiencia cotidiana. En ese sentido, digamos, esos mundos se manifiestan en algún sentido como espejo. Vamos a volver a esto dentro de un rato. El realismo surge inicialmente en el campo de la pintura y de la literatura. En el campo de la pintura, alrededor de 1850, con el trabajo de un pintor francés que se llama Courbet y que expuso en una galería con ese nombre, ¿no es cierto?, con realismo. En el caso de la literatura, encontramos antecedentes en la obra de Balzac, en la obra de Stendhal, ¿no? Y fundamentalmente en la obra de Flaubert. Madame Bovary quizás sea la obra canónica de la narrativa realista, ¿no? Una obra que se publica inicialmente en 1857. Así que alrededor de 1850 vamos a establecer el surgimiento del realismo. En cuanto al contexto de época, es un contexto muy particular. El siglo XIX está atravesado por algunos rasgos como muy definidos. El primero, probablemente el más grueso y significativo de todos, sea la consolidación del capitalismo como sistema mundial, ¿no es cierto? De 1500 a 1800 podríamos hablar de un primer capitalismo, un mercantilismo, ¿no? Un capitalismo todavía no mundializado y todavía no desarrollado a partir de lo que va a ser su característica más nítida, que es la industria. Eso va a ocurrir recién a partir del 1800 con la revolución industrial. Por lo tanto, digamos, a lo largo del siglo XIX lo que vamos a ver es el proceso de afianzamiento del capitalismo tal como lo conocemos. Y por otra parte, en el campo también de Europa, vamos a ver la consolidación de los Estados-nación, ¿no? Y la consolidación también de las democracias burguesas, de las democracias occidentales. Tengan en cuenta algunos hechos significativos. En primer lugar, a fines del siglo pasado tenemos la Revolución Francesa y tenemos también la Revolución de Independencia norteamericana y la Constitución norteamericana, lo que va a dar de alguna manera el fundamento ideológico de los estados liberales. Y el otro rasgo significativo va a ser la aparición pública de la clase obrera, ¿no? Una clase que aparece, que se crea a partir de la Revolución Industrial, que, digamos, se va a convertir en un actor esencial del siglo XIX en su confrontación con la burguesía. Y tengamos en cuenta que el siglo XIX es el siglo de aparición de las herramientas, diríamos, superestructurales, ¿no? En términos marxistas, de esa clase. Es decir, van a aparecer las ideologías de esa clase, el anarquismo, el socialismo, el comunismo. Van a aparecer los partidos políticos de esa clase, sus herramientas políticas, que en general son los partidos de lo que ahora es la socialdemocracia europea, ¿no? Los partidos socialistas europeos. Y van a aparecer también las herramientas corporativas de esa clase, fundamentalmente los sindicatos. Y lo que vamos a ver a lo largo del siglo XIX es una puja centrada tanto en derechos laborales, jornada limitada de trabajo, días de descanso, obviamente reivindicaciones de tipo salarial, como otras luchas vinculadas a los derechos civiles, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más nítido de esto es el voto universal, que recién va a terminar cristalizándose
en el siglo XX, ¿no? Con el acceso al voto de las mujeres en la mayoría de los países. Entonces, vamos a tener un siglo XIX muy conflictivo, con una gran radicalización de lucha, muy movilizado, y el teatro de alguna manera va a dar testimonio de esta experiencia. El otro rasgo insoslayable para nosotros del realismo es que junto con el realismo aparece la figura del director de escena. Por raro que nos parezca, el director de escena es una figura tardía en la historia del teatro, aparece recién en el siglo XIX. De hecho, suele considerarse al duque de Saxe-Meiningen, Jorge II, duque de Saxe-Meiningen, como el primer director de escena. La compañía del duque, que van a ser los Meininger, va a ser una de las compañías más importantes del siglo XIX, una compañía que se va a preocupar muchísimo por el verismo de sus puestas en escena, va a ser una representación casi arqueológica, ¿no es cierto?, de los lugares. Por ejemplo, si hacen una obra romana, el duque va a verificar cómo eran las construcciones romanas, cómo era la ropa, cómo eran los utensilios que se usaban, etc., ¿no? Es decir, va a haber como una reproducción casi arqueológica de la escena. Y por otra parte le va a prestar mucha atención a los actores, no se va a concentrar únicamente en la primera figura, sino que va a buscar una interpretación verista por parte de todos los actores. Si nosotros leemos hoy los trabajos del duque, probablemente sus consejos acerca del arte del teatro suenen un poco ingenuos, pero imaginemos cuál era el estado de la escena del siglo XIX para que el duque tuviera que reparar en ese tipo de detalles. Entonces, la aparición de la figura del director es un elemento central y, de hecho, es el gran elemento que nosotros tomamos para hablar de teatro contemporáneo a partir del realismo. Porque la aparición del director de escena no es meramente la aparición de una nueva figura que viene a hacerse cargo de tareas viejas. El director de escena es una nueva mirada sobre el teatro, es ver el teatro desde un punto de vista completamente nuevo, es pensar que el objeto teatral, y objeto es obviamente metafóricamente hablando, ¿no?, el resultado de la acción teatral, es una cosa cualitativamente distinta al teatro de épocas anteriores. En otros términos, la aparición de la figura del director teatral renueva teoría y práctica, renueva teoría y procedimientos. De hecho, los dos directores de escena más importantes del realismo, que son André Antoine en Francia y Konstantin Stanislavski en Rusia, van a ver a la compañía de los Meininger y van a tomar de ahí una gran influencia, una influencia decisiva. Antoine, director francés, ve a la compañía de los Meininger en Bruselas. Stanislavski ve a la compañía de los Meininger 2 veces en Moscú, en Rusia, y creo que alrededor de 1885, y queda muy impactado por las puestas en escena del duque, que van a ser a partir de ahí su gran influencia. Entonces, la aparición de esta nueva figura, que es la aparición del director teatral, es lo que da de alguna manera impulso al desarrollo del realismo y del naturalismo. Cuando hablamos de una estética, hablamos en realidad de dos cosas. Hablamos de una visión del mundo, de una filosofía, de una ideología subyacente, y hablamos de una técnica o un conjunto de procedimientos. No basta la técnica, no bastan los procedimientos para hablar de una estética. Necesitamos que esa estética refleje de alguna manera un modo de ver al mundo, al hombre, ¿no?, al universo, al lugar del hombre en el universo. Lo que vamos a ver ahora son justamente estas dos cosas. Primero vamos a hablar un rato de cuál es la visión del mundo del realismo y luego vamos a hablar de los procedimientos. La filosofía realista es una filosofía de corte materialista, es decir, que cree en la existencia objetiva, concreta, material del mundo. El mundo existe y existe indubitablemente por fuera de nuestras conciencias o con independencia de nuestras conciencias. Por lo tanto, ahí hay una primera condición de existencia del realismo, que es una fe en la existencia de la realidad.
El segundo elemento, que de alguna manera está vinculado al primero, es el cientificismo. Es decir, el realismo no solo cree en una existencia objetiva de la realidad, sino que cree que el hombre puede acceder a un conocimiento fidedigno de esa misma realidad a través fundamentalmente de nuestros sentidos y de nuestra empiria, y a través de un brazo instrumental que es obviamente la ciencia. En ese sentido, y esto es muy característico de la época, en el realismo, debajo del realismo subyace una concepción cientificista, es decir, podemos mediante la ciencia acceder a un conocimiento objetivo del mundo. El tercer elemento que señalaríamos en relación a esta filosofía subyacente del realismo es el positivismo. El positivismo es una corriente filosófica de fines del siglo XIX, de la cual se desprende de alguna manera uno de los rasgos más típicos de las obras realistas y naturalistas, que es la confianza en que a través del desarrollo de la ciencia y de la técnica vamos a llegar a un mundo mejor. En otros términos, hay una idea de progreso, de evolución. La humanidad va hacia un progreso, va hacia la perfección, por decirlo de alguna manera, ¿no? Fíjense qué curioso que una filosofía tan contestataria como el marxismo, que sin duda es probablemente la filosofía antiburguesa más fuerte del siglo XIX, es sin embargo positivista en su concepción del mundo, ¿no es cierto? Entonces digo, fíjense cómo el positivismo impregna todas las esferas del pensamiento humano de la segunda mitad del siglo XIX. Y por último, no quiero dejar de mencionar que la segunda mitad del siglo XIX es probablemente el punto más alto de la modernidad. Y en ese sentido expresa probablemente, como en ningún otro momento, uno de los grandes elementos de la modernidad, que es la concepción racionalista. Hay obviamente en el realismo y en el naturalismo una base racionalista, es decir, una gran confianza en la razón, ¿no? Vamos a ver que esto obviamente se va a poner en tela de juicio algunos años más tarde, ya ha comenzado el siglo XX. Dijimos al principio que realismo y naturalismo son dos versiones de una misma estética. También podríamos decir que el naturalismo es un período del realismo. De esta manera, si el realismo surge en 1850 y tiene su desarrollo hasta 1880, a partir de 1880 y hasta 1910 tenemos el predominio de una forma específica del realismo, que es el naturalismo. El término naturalismo proviene justamente de las ciencias naturales. Decíamos que hay una base cientificista en el realismo. Las ciencias naturales habían sido, de hecho, las que demostraron a lo largo del siglo XIX los mayores progresos y por lo tanto se transformaron en un paradigma de las ciencias. De alguna manera el naturalismo se propone proceder como las ciencias naturales, proceder de una manera científica, cientificista. El término naturalismo aplicado al teatro lo propone Émile Zola, un escritor y dramaturgo francés, que en 1880 publica un libro llamado Sobre el naturalismo en el teatro, en el cual fundamenta, digamos, cuáles serían los principios de esta nueva estética. Vamos a decir que el naturalismo es un realismo ilusionista. Luego vamos a desarrollar mucho más esto, pero vamos a decir que es como una versión extrema del realismo. Un realismo que se propone no solamente reflejar la realidad o representar la realidad, sino que se propone producir en el espectador un efecto de ilusión de realidad, de forma tal de que el espectador se sumerja en ese mundo de fantasía, se olvide del mundo real y crea en ese mundo que se le muestra. Por otra parte, vamos a encontrar en el naturalismo una tendencia al determinismo. El determinismo es una corriente de pensamiento que tiende a explicar los fenómenos sociales y fundamentalmente los fenómenos en la conducta de los seres humanos como si estos estuvieran previamente determinados por dos órdenes, por un orden social, y aquí entramos en el determinismo social, o por un orden genético o hereditario, ¿no es cierto?
La idea es muy sencilla, es explicar que alguien, por ejemplo, no sé, comete un delito porque proviene en realidad de una situación, de un hogar pobre, ¿no? Y esa situación de pobreza determina en algún modo su conducta. Su conducta es explicada justamente por el lugar del que proviene. El determinismo genético o hereditario es lo mismo, pero vinculado al origen familiar de uno, ¿no? Esta idea de que alguien es alcohólico porque su padre era alcohólico. El realismo, entonces, decíamos, entre 1850 y 1880, y el naturalismo, entre 1880 y 1910, como una versión del realismo, como una variante del realismo, van a ser en realidad las dos estéticas canónicas del drama moderno. El drama moderno conjuga un tratamiento serio de determinado conjunto de situaciones, en general vamos a ver situaciones sociales, con algunas escenas cómicas, es decir, lo serio y lo cómico pueden coexistir, a diferencia de la tragedia clásica que scindía muy nítidamente lo trágico de lo cómico. Por otra parte, el interés del drama moderno se desplaza de los aspectos públicos a los aspectos de la vida privada. En otros términos, es lo que se conoce con el nombre de tragedia de living, ¿no? O tragedia familiar. El teatro ya no va a abordar la esfera de lo público, los grandes temas de Estado, sino que va a abordar en todo caso, si uno quiere, esos mismos temas, pero visto desde la perspectiva del individuo. Y justamente en relación a esta concepción del individuo aparece, digamos, como el gran elemento probablemente del drama burgués, que es que el personaje se desplaza. El personaje de las obras de teatro del drama burgués ya no es más un noble, como era el personaje trágico, ni un criado, como era el personaje cómico. Es decir, cuando Aristóteles define la tragedia y la comedia, dice: la tragedia es la historia de hombres superiores a nosotros, ¿no? Nobles en el doble sentido de nobleza de condición social, eran reyes, príncipes, etc. Recuerden, Edipo, Hamlet, digamos, son miembros de la nobleza, pero también nobles de carácter moral, ¿no? Es decir, son seres en algún sentido irreprochables. En cambio, el personaje cómico, dice, es alguien inferior al espectador. Es inferior también en el doble sentido, es inferior de condición social. Habitualmente el personaje típico de la comedia es el criado, ¿no es cierto? Y también es un personaje inferior en su condición moral, ¿no? Es alguien con un defecto muy visible, ¿no? El personaje cómico es un avaro, un glotón, un tonto, ¿no? Y es justamente esa situación, esa condición de inferioridad, lo que nos avala a nosotros espectadores para reírnos de él. Nos reímos de él porque estamos en una situación de superioridad con respecto al personaje. A diferencia del personaje trágico, superior a nosotros, y del personaje cómico, inferior a nosotros, el personaje del drama burgués es un igual. Es alguien como nosotros. Es alguien de la pequeña burguesía profesional o alguien trabajador, pero es alguien que podemos cruzarnos en la calle. Es en algún sentido un espejo nuestro. Y esta situación de espejo, esta idea de que ese personaje podría ser uno, cambia completamente la identificación, aquella vieja idea de la catarsis, digamos, ¿no? Que manifestaba Aristóteles, que es que nosotros vemos en ese personaje y mediante terror y piedad, digamos, producimos un efecto liberador o purgador, ¿no? De determinadas emociones. Aquí ese efecto se potencia, y se potencia porque nos identificamos completamente con ese personaje que estamos viendo, porque podríamos ser nosotros. Hablemos ahora entonces de los procedimientos. Vamos a dividir en tres campos. Vamos a hablar de los procedimientos en el campo de la dramaturgia, en el campo de la espacialidad y en el campo de la actuación. Estos tres campos, que de alguna manera constituyen lo teatral, constituyen el conjunto de la puesta en escena, van a ver ustedes que lo vamos a repetir a lo largo de varios videos. Hoy vamos a hablar de la dramaturgia realista, de la escenografía realista, en un sentido amplio, escenografía, iluminación,
vestuario, maquillaje, es decir, de todo el carácter plástico de la representación. Y vamos a dejar, sin embargo, para un segundo video la actuación realista, porque ahí vamos a hablar de Stanislavski, ¿sí? Por lo tanto, vamos a concentrarnos en los procedimientos, fundamentalmente en el campo de la dramaturgia y en el campo de la escenografía o la espacialidad. La dramaturgia realista se preocupa antes que nada por producir un efecto de realidad que construye un verosímil. El verosímil realista se construye por semejanza, es decir, lo que vemos en la escena se parece a lo que vemos en nuestra vida diaria. Y por lo tanto se produce un efecto que es típico del realismo, que es el efecto del que hablábamos al principio. Un efecto de continuidad perceptiva de la experiencia cotidiana. Es decir, el espectador percibe en el escenario un mundo cuyas leyes son equivalentes, son parecidas a las del mundo real, a las del mundo de su experiencia. Y por lo tanto tiende a considerar ese mundo como el mundo real, aludido en la escena. En este sentido va a haber obviamente un desplazamiento de los temas. Los temas de las obras realistas van a ser muy habitualmente temas sociales, habitualmente conflictos sociales. Van a tener lugar en la interioridad de la vida familiar y van a expresar obviamente el carácter individual del burgués, del nuevo hombre, del hombre moderno. En la medida en que el teatro realista naturalista toma temas sociales, aparece una concepción utilitaria del teatro. Es decir, el teatro sirve para educar, el teatro sirve para moralizar, el teatro sirve para explicar la realidad. Pero en todos los casos vamos a ver, y esto es muy típico del drama realista, que el teatro tiene una utilidad, tiene un fin distinto a sí mismo. Y esa utilidad muchas veces aparece manifiesta bajo una forma particular que es el teatro de tesis. El teatro de tesis es una forma no únicamente privativa del realismo, pero en el realismo se manifiesta casi yo diría constantemente, que es la idea de que por debajo del espectáculo hay una tesis subyacente, hay una afirmación acerca del mundo, acerca de la realidad, que el espectador debe entender nítidamente. Es decir, el espectáculo sostiene una o una serie de ideas y encuentra su valor en las ideas que sostiene. Esa idea, esa tesis, en el teatro realista, muchas veces es explicitada nítidamente por un personaje, habitualmente el personaje positivo, que muchas veces en un monólogo la desarrolla abiertamente. Por lo tanto, digamos, esa idea, esa tesis está como muy expuesta, muy clara, muy evidente. Y aparece una variante casi, diría, como una moraleja, ¿no? El teatro realista muchas veces adquiere ese carácter de moraleja, ese carácter de enseñanza, un tono casi didáctico o pedagógico. Otra de las características de la dramaturgia realista es su fe en la palabra. Para el realismo, la palabra es un vehículo idóneo de aquello que representa. El lenguaje es transparente, todo resulta claro, todo resulta evidente, y por lo tanto hay una gran confianza en el lenguaje. Es decir, la dramaturgia realista trabaja mucho con la palabra, porque confía en ese carácter ilustrativo de la palabra con respecto a las cosas. Y entonces ahí aparece la construcción del personaje teatral. Tengan en cuenta esto. Todo personaje teatral es una representación ontológica del ser humano, es decir, tiende a responderse acerca de qué es el ser humano, cuál es su lugar en el mundo, cómo se relaciona con los demás. Es decir, es una representación profunda de las preguntas filosóficas acerca del hombre, ¿no? Del hombre y de la mujer, obviamente. Y en ese sentido, digamos, la construcción del personaje realista es una construcción del individuo burgués, de cómo ese individuo burgués se percibe. Y aquí trabaja un gran procedimiento que es la construcción de una identidad. Lo que va a hacer el dramaturgo realista es construir una identidad. El personaje tiene una identidad, ¿sí? Está como muy trabajado mediante dos procedimientos que construyen esa identidad. El primero es una psicología, es decir, un conjunto de rasgos que lo hacen al personaje
que nos permiten entender racionalmente al personaje, entender su conducta, de forma tal de que ante determinados estímulos nosotros veamos como razonables y lógicas determinadas reacciones, determinadas conductas. La psicología, que por otra parte era una ciencia que estaba empezando a desarrollarse a fines del siglo XIX, se va a manifestar, digamos, fundamentalmente en esta construcción mediante conductas, ¿no? El segundo elemento que tiende a producir una identidad es la biografía, es decir, el personaje se construye mediante un pasado en el cual hay del personaje muchísima información. En las obras realistas vamos a ver qué se sabe del personaje, a qué escuela fue, cómo se llevaba con sus compañeritos, cuál fue el primer auto que tuvo, cómo se llevaba con su padre, cómo se lleva con sus compañeros de trabajo, cuáles son sus hobbies, cuál es su visión del mundo. Es decir, hay mucha información realmente del personaje. En ese sentido, la dramaturgia realista construye al personaje mediante la acumulación de detalles, que es probablemente el gran procedimiento naturalista. El realismo trabaja sobre la construcción de un lenguaje coloquial, es decir, renuncia al carácter poético de la palabra. Ustedes probablemente recuerden que si leen una obra anterior al realismo, por ejemplo una obra de Shakespeare, además del hecho de que está escrita en verso, y el realismo ya desarrolla completamente la prosa en lugar del verso, pero además de ese hecho hay en la dramaturgia anterior, por ejemplo, insisto, en la dramaturgia isabelina, un trabajo literario del lenguaje, es decir, lo que los personajes dicen tiene una pretensión estética en el uso de las palabras. El realismo sacrifica la pretensión literaria o poética en el uso del lenguaje en virtud de obtener un efecto de verosimilitud, de verosímil, con respecto al habla cotidiana de la calle. Y esto lo que ha generado es que es muy difícil para un espectador contemporáneo tolerar, soportar, por decirlo de alguna manera, un uso literario del lenguaje teatral, ¿no? Nos hemos acostumbrado a ese lenguaje coloquial del realismo. El realismo, probablemente este sea uno de los grandes efectos del realismo, ¿no? Ha formado los oídos de los espectadores contemporáneos, de forma tal de que cuando un espectador contemporáneo escucha una utilización literaria o poética del lenguaje, en general la rechaza, le cuesta más asimilarla, ¿no? Es decir, y esto tiene que ver con los procedimientos que ha hecho el realismo. En relación a los autores realistas hay fundamentalmente dos autores muy importantes, que son modelos, piezas y trabajos icónicos del realismo. Uno es Henrik Ibsen, un autor noruego cuya obra Casa de Muñecas es probablemente la obra icónica del realismo, la más importante del periodo realista, aquella donde más se sintetizan los procedimientos realistas. Y el otro gran dramaturgo realista es Anton Chejov, autor ruso de, por ejemplo, La Gaviota o Tres Hermanas, muchas de las obras más importantes del realismo, del naturalismo, y hechas por el Teatro de Arte de Moscú de Stanislavski, ¿no? El gran éxito de las obras de Chejov se da justamente en el Teatro de Arte de Moscú. Sobre esto vamos a hablar en el segundo video. Podríamos sumar un tercer autor, que es August Strindberg, ¿no? Strindberg es autor de una obra también modélica para el realismo, que es Señorita Julia. Hay que decir, sin embargo, que estos tres autores no son autores únicamente de dramas realistas, ni que tuvieran un apego específico por el realismo o por el naturalismo. De hecho, Ibsen, por ejemplo, tuvo diversos periodos, ¿no? Hay obras de Ibsen como Peer Gynt, por ejemplo, que se alejan muchísimo del realismo. Y también, por otra parte, Ibsen tiene dramas simbolistas. Entonces, no es tan claro que estos... No es tan nítido encuadrarlos como autores realistas. Sin embargo, estas obras que mencioné son probablemente las obras canónicas del realismo. Vamos a hablar ahora de la espacialidad realista. Lo primero que tenemos que señalar es que, como dijimos, la escena realista expresa una especie de efecto de continuidad de la experiencia cotidiana,
de forma tal de que lo que vemos en la escena replica de algún modo nuestra empiria, replica de algún modo nuestra experiencia diaria en la vida. Y que de esa forma se establece un efecto de espejo según el cual la escena es de alguna manera un lugar donde podemos mirarnos a nosotros mismos. Para que ese efecto se produzca, la escenografía, el vestuario, la utilería, el maquillaje realista trabaja a partir de una relación icónica, dice Pavís, con aquello que representa. Es decir, el icono es un tipo de signo que guarda con aquello que representa una relación de semejanza. En otros términos, la escena realista se parece a la realidad, se parece al mundo, se parece a nuestra experiencia cotidiana. Y justamente en esta relación de semejanza, en esta relación de espejo, podríamos situar como una superficie límite en la boca escena. Superficie límite, ¿no?, que crea como dos mundos, el mundo del acá y el mundo del allá. El mundo del acá, que es la realidad en la cual estamos nosotros espectadores, y luego, una vez que salimos del teatro, el mundo y nuestra casa y nuestro trabajo y nuestras cosas, y el mundo de la ficción, que es un mundo tan infinito como como el nuestro, y que por lo tanto, entonces, trabaja mucho con la construcción de lo que llamamos la extraescena. La extraescena es aquella porción del mundo ficcional que se desarrolla más allá de lo representado en la escena. Vamos a terminar ahora con las diferencias entre realismo y naturalismo, por fuera de las que ya dijimos con respecto a la dramaturgia, ¿no?, y que tienen que ver y que se notan más nítidamente en el campo de la escenografía y de la espacialidad. Probablemente este sea el campo donde más nítidamente se perciben las diferencias entre el realismo y aquella versión más ilusionista, más extrema del realismo, que es el naturalismo. Para percibir estas diferencias vamos a ver primero una diferencia conceptual y después diferencias procedimentales. El realismo y naturalismo, los dos quieren representar la realidad y quieren hacerlo fielmente. Pero el realismo es una alusión a la realidad, mientras que el naturalismo es una ilusión de realidad. El naturalismo tiene un efecto ilusionista, tiene una voluntad ilusionista. Por eso decimos que, dice Pavís, por ejemplo, el realismo es una representación icónica de la realidad. Actúa por signos, y esos signos dan cuenta de ese carácter de representación de la otra cosa. Mientras que el naturalismo es una representación fotográfica, minuciosa, idéntica. Vamos a ver ahora las diferencias en los procedimientos, que son fundamentalmente tres. La primera, el naturalismo tiende a la acumulación y al detalle, mientras que el realismo sintetiza. ¿Qué quiere decir esto? El naturalismo pretende dar una representación idéntica a la realidad, pretende crear una ilusión de realidad. Y esa ilusión la garantiza mediante una copia idéntica al modelo. De forma tal de que si el naturalismo tuviera que representar esta habitación, pondría todos y cada uno de los objetos presentes en esta habitación. La acumulación de objetos garantiza ese efecto de verosímil. Pero no únicamente eso, sino también un apego por el detalle. Es decir, no solo pondría todos y cada uno de los objetos presentes en esta habitación, sino que pondría también los mínimos detalles. Alguna mancha de humedad en la pared, alguna telaraña, los defectos menos visibles de las cosas, la corrosión en alguno de los libros viejos, es decir, todos y cada uno de los detalles, porque el detalle es el que aporta verosimilitud. El realismo, en cambio, al no pretender crear un efecto de ilusión, al ser consciente de su carácter de representación de la realidad, se ve obligado a sintetizar. ¿Qué quiere decir esto? Que elige aquellos signos, aquellos iconos que más nítida y claramente representan ese espacio aludido. Si un escenógrafo realista quisiera reproducir esta habitación, no pondría todos los objetos, elegiría aquellos que sean más significativos.
el sillón, algunos libros de la biblioteca, la ventana y algún objeto más, ¿sí? Es decir, representa la realidad, alude a la realidad, pero sintetiza. Segunda diferencia. El naturalismo tiende a los objetos reales y a su uso. Es decir, el naturalismo tiende a colocar sobre la escena el objeto real. Ahí hay un pensamiento un poco inocente del naturalismo que parece ser el siguiente. ¿Qué mejor para dar de sillón que un sillón? ¿Y qué mejor para dar de puerta que una puerta? ¿Y qué mejor para dar de biblioteca que una biblioteca? Y de libros que los propios libros. Es decir, ahí hay una especie de transparencia entre el objeto y la representación del objeto. Al ser la misma cosa, pareciera, ¿no?, que esa representación es perfecta, que el efecto de ilusión es completo, porque lo que vemos sobre la escena es, no representa algo, es. Y por otra parte, hay una tendencia al uso de los objetos. Las puertas y las ventanas se abren. Si uno abre una canilla en una escena naturalista sale agua. Si uno prende una hornalla en una cocina naturalista puede cocinarse un huevo frito, y así sucesivamente. Es decir, los objetos practican, funcionan. Mientras que el realismo, si bien también en general recurre al objeto real, se permite reemplazar, se permite sustituir. Por supuesto, siempre y cuando el objeto parezca el real. Pero puede no serlo. En ese sentido, el realismo tiene como más libertades que el naturalismo. Se permite que la cosa funcione en tanto que signo y no tanto como objeto real y concreto. La tercera diferencia es la siguiente. El naturalismo es una copia fiel, idéntica, fotográfica del modelo y por lo tanto no se permite tomar decisiones artísticas con respecto a ese modelo. Es decir, no se permite embellecer, estilizar. Mientras que el realismo se permite proceder artísticamente. Por supuesto, no, siempre y cuando eso no deteriore el efecto alusivo a lo real. Pero en la medida en que ese verosímil se mantenga, el realismo se permite tomar algunas decisiones estéticas, ¿sí? Por ejemplo, podría variar el color de este sillón y que en lugar de que sea marrón, sea verde, porque contrasta mejor, por ejemplo, con el vestuario de alguno de los personajes. Repito, siempre y cuando, obviamente, eso no destruya la alusión a lo real. Pero como pretende ser meramente alusivo y no una ilusión de realidad, se puede tomar algunas decisiones de carácter plástico, ¿sí? En ese sentido, el realismo no renuncia a su carácter estético, a su carácter artístico. Como dije anteriormente, vamos a dejar la actuación realista para un segundo video en el que vamos a hablar de Stanislavski. Me gustaría cerrar este video con 3 reflexiones o pensamientos en relación al realismo-naturalismo y a su influencia en la escena contemporánea. El primero es una particularidad del realismo-naturalismo que tiene que ver con esto que por ahí mencionábamos antes, que es, hay una impresión, yo creo que una falsa impresión en el teatro contemporáneo, una idea de que el realismo es poco artístico, de que el realismo no tiene procedimientos. Como hemos visto a lo largo de este video, el realismo está lleno de procedimientos. Debe ser probablemente una de las estéticas que más procedimientos tiene. Es impresionante la cantidad de procedimientos que tiene el realismo. Lo que ocurre, o lo particular, es que por sus propias características, el realismo tiende a ocultar los procedimientos. Entonces, da la impresión de que no tiene procedimientos, pero está lleno de procedimientos. Y ese ocultamiento del procedimiento, que es muy típico del realismo y sobre todo en su variante naturalista, ese ocultamiento del procedimiento produce un efecto todavía más profundo, que es, da una impresión de ausencia de discurso. Es decir, eso que vemos
no es un discurso sobre la realidad, es la realidad misma. Y entonces ahí aparece un carácter peligroso del realismo, que es que el realismo aparece como una especie de manipulación discursiva sobre lo real. Nos dice, nos configura cómo es lo real, pero esconde que ese aseveramiento acerca de lo real no es sino un discurso sobre lo real. Y entonces ahí hay como una cuestión profunda del realismo que se va a saldar, creo yo, o que va a empezar a saldarse, creo yo, recién con Bertolt Brecht. Vamos a ver Brecht dentro de algún tiempo. Lo segundo que me interesaba decir es cierta ingenuidad del naturalismo que se manifestó muy claramente con Antoine, ¿no? Antoine, un director de escena francés, el más representativo de la escena naturalista, que, bueno, en su efecto de realidad no vacilaba en poner tierra sobre el escenario, construir un rancho y poner algunos animales, ¿no? Y digamos, ahí se producía como digamos, la sobrecarga de realidad era tan nítida sobre la escena que en realidad esa intensidad de realidad no hacía más que denunciar el carácter ficticio de la escena. Había una obra, no me acuerdo cuál era, en la que Antoine colocó unas gallinas en el escenario y algunos animales, y ahí aparece un elemento que es tan nítidamente verdadera la gallina que denuncia la falsedad de todos los demás. Como hay una especie de paradoja en la escena naturalista, que es que cuanto más naturalistas nos ponemos, cuanto más verdaderos nos ponemos sobre la escena, más denunciamos el carácter de ilusorio, el carácter discursivo de eso que se está produciendo. Es decir, llega un momento que la voluntad de hacer todo tan real es tan grande que ese mismo escenario empieza a denunciar la falsedad. El realismo es una estética que goza de una enorme vitalidad en los escenarios contemporáneos. En Calle Corrientes, por ejemplo, la gran mayoría de las obras que vemos, sobre todo de este teatro de arte para masas, ¿no? que tiene un poco Calle Corrientes, la inmensa mayoría de esas obras son obras realistas. El lenguaje dominante que se trabaja sobre la escena es el lenguaje realista. Y la influencia del realismo se extiende no solamente al teatro, sino también al cine, a la televisión. Pero digamos, es muy difícil encontrar hoy en el teatro puestas en escena naturalistas. Y es muy difícil porque el efecto naturalista ya es un poco imposible de lograr, ¿no es cierto? Es decir, el espectador contemporáneo no puede caer en una ilusión escénica después de haberse acostumbrado como espectador al cine y a la televisión. Porque el cine y la televisión tienen un efecto de ilusión mucho más grande que el que puede dar el teatro. Y entonces pasó algo aquí análogo a lo que ocurrió con la fotografía y la pintura, ¿no es cierto? La pintura venía representando cosas hasta el momento en que apareció la fotografía. Como la fotografía tiene una capacidad más grande para representar algo, para dar cuenta fielmente de algo, la pintura se independizó del problema de tener que representar y empezó a indagar otros caminos. Algo parecido me parece que ocurrió con el teatro y la aparición del cine. En la medida en que el cine empezó a causar un efecto de ilusión mucho más grande que el que puede producir el teatro entonces se vio en la libertad, ¿no?, de poder construir otras cosas, de no necesitar reflejar fielmente la realidad. En ese sentido me parece que hoy es casi imposible la escena naturalista en el teatro, o al menos el efecto naturalista tal como podía verlo un espectador del siglo XIX. Cerramos este video. El próximo video vamos a ver la actuación del realismo y particularmente el desarrollo de quien es su más importante teórico, que es el director ruso Konstantin Stanislavski.